Bienvenidas a esta nueva fase de preescolar y las matemáticas. Bueno, estos son los contenidos que vamos a trabajar hoy. Son 4 tiempos que vamos a hacer. El descanso es de 10 a 10 y 30. Gracias por unirse a la clase. Soy la docente Zoraida Quintero Castillo y estoy emocionada de comenzar esta nueva aventura juntos. Soy licenciada en básica primaria con énfasis en lúdica. Tengo bastante experiencia en preescolar, primaria y bachillerato. Me encanta trabajar con los chiquitines, ya que en primaria y preescolar puede uno utilizar diferentes materiales para trabajar. Vamos a iniciar un recorrido muy especial. Vamos a descubrir cómo las matemáticas no son solo números y operaciones, sino también un lenguaje para entender el mundo que rodea a los niños de 0 a 6 años. Como futuras técnicas en preescolar, ustedes tendrán la oportunidad de sembrar en los más pequeños la curiosidad, el amor por aprender y la alegría de descubrir que la matemáticas está en todas partes, en un juego, en una canción, en un cuento, en la vida cotidiana diaria, hasta en la cocina. Hoy trabajaremos juntas con ejemplos prácticos, actividades, juegos para que cada concepto lo podamos llevar a la realidad de un aula infantil. Así que ánimo, manos a la obra. El primer tema que vamos a tener hoy es el concepto de importancia de las matemáticas. Para ello debemos tener por ahí nuestro cuaderno de apuntes para ir realizando las actividades. También debemos tener nuestros plumones, marcadores, esferos, colores, que es también importante. Entonces vamos a iniciar, escoger una hojita en el cuaderno y en esa estamos anotando. Entonces pido posible que se les venga a ustedes a la cabeza ¿qué es matemáticas? ¿Listo? Continuamos con la explicación. Las matemáticas son una ciencia que estudia números, formas, medidas y relación. Continuamos con, no solo sirve para resolver operaciones, también desarrolla el pensamiento lógico, la creatividad y la capacidad de resolver problemas. No solo en la infancia ayudan a que los niños comprendan el mundo, contar juguetes, recoger figuras, recortar, clasificar colores, medir objetos y mucho más, contar juguetes. Aquí tomamos como ejemplo la hoja que cada uno escribió, de qué pensaba sobre la matemática. La importancia de que cada una como lo escribió, así están nuestros chiquitines. No sabemos qué es la matemática, pero si le colocamos colores, le ponemos hermoso, lo podemos con muchas cosas, entonces ya vamos entendiendo qué es la matemática. Y así en la hoja que ustedes escribieron, le pusieron colorcitos, le pusieron cosas bonitas, entonces va aumentando esa belleza de la matemática. Para una dinámica que tenemos, entonces cada una, ahí en el cuadernito van a escribir 3 momentos en el día donde se usan las matemáticas sin darnos cuenta, porque hay momentos que nosotros nos damos cuenta que se usan las matemáticas, como por ejemplo en la cocina, ¿cierto? Entonces esa es una de las formas que podemos ver las matemáticas sin darnos cuenta. Bueno, para un cierre como interesante, podemos ahí en el cuaderno escribir, compartir un ejemplo de cómo le hubiera gustado que le hubieran enseñado matemáticas, cómo les hubiera gustado a ustedes que les enseñaran matemáticas. Como por ejemplo a mí me hubiera gustado que nos hubieran llevado siempre al parque. ¿Por qué en el parque? Porque en el parque hay diferentes formas, figuras, tamaños, colores. Hubiese sido delicioso, espectacular que nos hubieran enseñado así. Entonces me imagino que ustedes en su cuadernito explicarán cómo les hubiera gustado que les hubieran enseñado matemáticas. Bueno, entonces para el segundo tema, que es fundamentación científica de la didáctica en la matemática. Tenemos para esto unas preguntitas que las vamos a desarrollar en nuestro hermoso cuaderno. ¿Qué es más fácil, aprender matemáticas o enseñarlas? Me tienen que escribir el por qué. Bueno, es más. Ahora continuamos con nuestra explicación. La didáctica es el cómo enseñar. Ahora continúa. Su fundamentación científica busca explicar con base en la investigación y teorías cuáles son las mejores estrategias o fundamentos para que los niños aprendan matemáticas de manera significativa. Para que los niños tenemos algunas claves: usar juegos, canciones, materiales de diferente forma, tamaño, rugor, lisos, ásperos. Hacer que los niños participen activamente. Tenemos algunas claves: usar juegos, canciones, materiales de diferente forma, tamaño, rugor, lisos, ásperos. Hacer que los niños participen activamente. Tenemos algunas claves. Todos tienen que participar activamente, no unos sí y otros no. Todos tienen que participar. Como ejemplo tenemos, en vez de decirle al niño el número 2, no mostrárselo en el tablero, es darles 2 bloques, cantarles una canción que diga 1, 2, mis zapatos me pondré. Así ellos van comprendiendo mucho mejor. Recuerden que los niños van aprendiendo por todo el cuerpo. Todo es táctil, todo es observar, todo es de oído. Una dinámica sería, recuerden, tenemos en este momento, entonces cada una de ustedes ahí en su cuadernito va a escribir un juego sencillo para trabajar una noción de matemáticas para niños de 3 a 4 años. Podemos, como por ejemplo, clasificar fichas por colores, formas, juegos de tienda. Hay muchas más, pronto ustedes saben más. Como para obtener algo así de cierre de este tema, podemos reforzar la idea de que la didáctica es cómo hacer que los niños comprendan a través del juego. Se la repito. Reforzar la idea de que la didáctica es cómo hacer que los niños comprendan a través del juego. Todos aprendemos a través del juego y los niños también.
Bueno, ya llegamos a un receso, ya el tiempo ha pasado y ya son las 10 de la mañana, entonces a las 10:30 damos inicio a esta segunda parte con los dos temas que nos faltan. ¿Listo? A descansar un ratito y tomarse un rico y sabroso chocolatico. Ya después del rico y sabroso chocolatico con panecito y quesito, continuamos con más fuerzas, que es el tercer tema, fundamentación científica de la pedagogía en la enseñanza de las matemáticas. Para eso tenemos pues una actividad. Bueno, tenemos ahí, otra vez retomamos con nuestro cuaderno. Debemos hacer lo siguiente: piensen en un profe de matemática, aquel profesor que tuvimos en primaria, preescolar o bachillerato. Recuérdenle a quién, que sea bueno o malo, no nos acordamos bien, o si nos acordamos. ¿Qué hacía él para que nos pudiera explicar matemáticas? ¿Cuáles eran sus actividades? ¿Qué era para que nosotros nos llamara la atención las matemáticas? O de pronto no nos llamó mucho la atención porque de pronto él no tenía fluidez con los niños. Entonces ahí miramos y hacemos esa actividad. Pero también algo importante es que a ver si nos acordamos cómo era él. Si pues era un profesor, entonces tratemos de dibujar ese profesor o esa profesora. Yo me acuerdo mucho de la profesora de matemáticas que yo tenía en tercero de primaria, pues era la que nos dictaba todas las clases. Ella era delgadita, cabello largo, muy exigente, pues la verdad no me gustaba cómo dictaba las matemáticas, nunca pudimos salir, nunca jugamos, todo era tablero, cuaderno, tablero, cuaderno. Eso es mi recuerdo. Ahora espero que ustedes lo hagan en su cuadernito. Para explicar este tema tan interesante, tenemos lo siguiente: la pedagogía es el para qué y por qué enseñar. Para explicar este tema tan interesante, tenemos lo siguiente: se basa científicamente analizando cómo los niños aprenden según su edad y etapa. Recuerden, según su edad y etapa. La clave es cada edad aprende diferente. Esa es la clave. Cada edad aprende diferente. Por eso están en grados diferentes, porque no podemos mezclar todos en un lado. ¿Listo? Los más pequeños necesitan manipular, jugar y ver objetos reales antes de entender los números o el símbolo. Recuerden, ellos tienen que tocar, observar, palpar, y luego si llegamos al símbolo, listo, y luego si llegamos al símbolo, listo. Como por ejemplo tenemos Piaget explica que entre los 2 y 6 años los niños aprenden mejor con experiencias sensoriales, juegos y exploración. Por eso la pedagogía recomienda enseñar matemáticas desde lo concreto hacia lo abstracto. ¿Listo? Recuerden, desde lo concreto hacia lo abstracto. Como un niño de 3 años aprende a contar mejor repartiendo galletas. El día que nosotros les traemos galletitas, le decimos a un chiquitín: reparta galletas, y él empieza: una para ti, otra para ti y la última para mí. Ahí, sin darse cuenta, él está haciendo un conteo de 1 en 1. Y no le hemos dicho que es el número 1, ni le hemos mostrado cuál es el número 1. Luego de tanto pues darles actividades, ahí sí pasamos a escribir el número 1 en el tablero. Para continuar con este tema, tenemos una dinámica. Ahí vamos a continuar en nuestro hermoso cuaderno, y en el cuaderno vamos a diseñar un mini plan de clases para enseñar un tema sencillo, ya sea el número 2, el número 3 o sumas, lo que ustedes elijan. Entonces, ¿cómo lo pueden enseñar? ¿Listo? Entonces, que sea cortico, sencillo, para que los niños comprendan. Una conclusión que podemos tener en este tema que vimos ahorita, podríamos decir que la pedagogía es el arte de guiar y motivar, no solo de enseñar contenidos. Mire, muy interesante esta frase. Espero que la copien, espero que la peguen en algún lado, o sea, la escriban en otro papelito bien bonito, la peguen en un lado, para que recuerden que la pedagogía es el arte de guiar y motivar, no solo de enseñar. Bueno, continuamos ahí en el cuaderno y vamos a escribir qué temas nos quedaron en nuestra mente, en nuestro cerebro, de esa matemática vimos en primaria o en secundaria o en preescolar. ¿Qué temas les llamó más la atención? Continuamos con la explicación de este hermoso y genial tema. La didáctica de las matemáticas se centra en cómo enseñar esta materia para que los estudiantes comprendan y apliquen los conceptos. La pedagogía, en cambio, se enfoca en la formación integral del estudiante, considerando sus necesidades, intereses y ritmos del aprendizaje. Para eso tenemos unos principios. Estos principios son los siguientes: de lo concreto a lo abstracto. Primero objetos o imágenes, después números o símbolos, como por ejemplo mostrar 3 manzanas, luego escribir el número 3 en la pantalla o en el cuaderno o en el tablero. Claramente que las actividades no solamente es mostrar las 3 manzanas, tenemos que hacer varias actividades para luego llegar a lo abstracto. De lo simple a lo complejo, iniciar una tarea fácil e ir aumentando la dificultad. Eso es de lo simple a lo complejo, como por ejemplo clasificar figuras por color. Después lo podemos hacer por color y por forma. Entonces vamos aumentando la dificultad para que el niño lo vaya desarrollando. ¿Listo? Como tercero tenemos la significabilidad, la relación de la vida cotidiana del niño.
y ahí le podemos hacer preguntas al niño referente al tema que estamos haciendo en clase, ¿no? ¿Qué cosas redondas ves en tu casa? Entonces el niño retoma, piensa y ahí empieza a mirar y decir, bueno, la pelota, el plato o la mesa del comedor que es redonda o una silla que es redonda. Entonces ya tenemos la significabilidad que él vaya relacionando su contexto con lo de matemáticas. Continuamos con la participación activa. Que los niños jueguen, canten, representen, hagan títeres, hagan dramas, pero que todos estén ahí, ¿listo? No unos sí y otros no. Como por ejemplo, cantar 1, 2, 3 mientras dan palmaditas o saltos. Entonces ahí vamos viendo la cantidad de números. También podemos saltar, también podemos ver. Hay muchas actividades que podemos tener con la participación activa. No podemos dejar a aquel niño que no quiso trabajar, tenemos que atraerlo para que él también vaya aumentando su conocimiento. ¿Listo? Continuamos con la secuencia y el ritmo. Respetar el orden y el nivel de cada niño. Como por ejemplo, cada uno dibuja la cantidad de objetos que pueda. O sea, cada niño hace a su ritmo. Nosotros sabemos que hay niños que terminan muy rápido, otros terminan más o menos y otros todavía no alcanzan a terminar, por lo cual tenemos que mirar, buscar más actividades para que ellos vayan realizando y que los que vayan como rezagaditos, que van despacio, vayan yendo al ritmo de ellos, pero también que vayan aprendiendo. ¿Listo? También podemos utilizar a aquellos chiquitines que ya terminaron rapidito y ellos pueden ser nuestros líderes del aula de clase para que vayan colaborando con sus compañeros. Entonces ahí vamos utilizando poquito a poco los principios. También tenemos como por último la evaluación continua. Esa evaluación continua es observar y preguntar durante la actividad. Ahí nosotros tenemos que tener estos ojos bien abiertos y estar preguntándoles, ¿entendieron? ¿Comprendieron? Sabemos que los chiquitines a veces algunos sí dicen, no, yo no entendí. Otros se quedan calladitos, pero de solo observar su rostro, sus ojitos, ya sabemos que no entendieron. Entonces tenemos que mirar. En eso tenemos que mirar como por ejemplo cuántos hay, muestran 4 deditos, o sea, les podemos decir, por ejemplo, cuántos dedos tienen, cuántos cuadernos tienen, cuántos lápices tienen, cuántos juguetes tienen. Entonces ahí vamos evaluando. No solamente evaluar es sacar la hoja y escribirlo, no. Es una evaluación continua. Todos los días estamos evaluándolos. Cuando desde que lleguen, saludarlos, saludemos con la mano derecha, cuántos deditos tienes en la mano derecha, etcétera. Hay muchas formas de evaluar. Y yo sé que ustedes son muy creativas frente a esto. Para continuar, hay en su cuaderno un banco de ideas. Espero que con todo esto que estamos diciendo, con todo lo que se está realizando, ustedes ya tengan en su cuaderno anotado muchas cosas que eso nos sirven para la posteridad, para cuando estemos trabajando con ellos o cuando estemos trabajando en este momento con ellos. ¿Listo? Esa es una buena idea. Su cuaderno y va escribiendo estos principios que vimos, todo esto lo que hemos hecho. Porque es importante tenerlos ahí para cualquier momento. Bueno, como terminar este tema tan interesante, me gustaría que ya sea en su cuaderno, pero sería más emocionante en una hojita para que ustedes la decoren, la peguen en algún lado de su casa, este compromiso. Y el compromiso dice lo siguiente: yo me comprometo a aplicar el principio de en mis clases de matemáticas. Entonces, por favor, ténganlo en cuenta, recórtenlo o déjenlo ahí en su cuaderno, pero que no se les olvide. El dilema de tenerlo en el cuaderno es que cerramos el cuaderno y de pronto se nos pueden olvidar, pero este compromiso, por favor, péguenlo en algún lado. Ya se terminó nuestros 4 tiempos en este día, pero ya debemos dejar una tarea para mirar cómo nos fue con todos estos temas, si los entendimos bien o si hay alguna duda. Entonces, debemos dejar una tarea. La tarea es la siguiente: si fueran docentes hoy, tienen que solucionar la siguiente pregunta: ¿qué principios aplicarían primero para que los niños amen las matemáticas? La tarea es la siguiente. Para ello, cada una de ustedes va a utilizar un momento matemático para preescolar. Solo tendrán más o menos 4 minuticos para presentarlo. Puede ser una canción, un cuento, una historieta, etc. Ustedes tienen libertad de escoger. Pueden utilizar con algún tipo de IA o alguna plataforma para desarrollarlo. Nosotros también tenemos que ir mirando porque ahorita hay una nueva tecnología. Entonces, como hay nuevas tecnologías, también tenemos que ir involucrando estas tecnologías en el aula de clases. ¿Listo? Y en su presentación deben incluir lo siguiente. Primero, el objetivo, que se busca que logren los niños. Segundo, el tema matemático elegido, el conteo, como por ejemplo, formas, colores, clasificación, números, etc. Y la actividad que van a realizar. 2 principios de la didáctica de las matemáticas que van a aplicar. Y por último, y bien importante, mucha creatividad. Esos son, digamos, los puntos que tenemos que tener en cuenta en la tarea. La tarea la envían el jueves hasta las 12 de la noche. No hay más plazo. Por favor, tengan en cuenta, no hay más plazo. Para la plataforma deben subir evidencias fotográficas de lo realizado en clase. El video de la tarea deben tomar también fotos y subirla a la plataforma. El video de la tarea lo deben enviar a mi correo para poderlo calificar. Por favor, no mensajes a mi WhatsApp. Si tienen dudas o demás, solo enviar mensajes a mi correo. El correo lo enviaré en el grupo. Estar pendientes todas
Esto es calificable, por favor, les repito, el correo lo enviaré en el WhatsApp para que lo tengan en cuenta para enviar los trabajos. Entonces, y recuerden, todo esto es calificable. Quiero felicitarlas por el trabajo de hoy, fue emocionante. Descubrimos que las matemáticas no son solo operaciones en un cuaderno, sino una forma de jugar, cantar y aprender con los niños pequeños. Como futuras técnicas en preescolar, tienen en sus manos sembrar en cada niño la seguridad de que pueden aprender y disfrutar de las matemáticas desde lo más sencillo. Recuerden, enseñar no es repetir, sino crear experiencias que los niños nunca olviden. Gracias por su participación y nos vemos en la próxima clase con más ideas para seguir construyendo aprendizajes significativos.